Bienvenidos, mi nombre es Marcin Chubala y tengo el placer de impartirles hoy esta sesión 3.1 titulada Mecanismo Europeo de Estabilidad, un mecanismo de gestión y prevención de crisis. Para poder hablar acerca del Mecanismo Europeo de Estabilidad, en primer lugar tenemos que volver a la anterior crisis económica, financiera y presupuestaria y ver cómo está afectado a la estabilidad financiera de las economías avanzadas, ¿no? Analizando este contexto, en primer lugar observamos una serie de burbujas del sector financiero, también que las correcciones al sistema se vieron dificultadas, ¿no?, por las crecientes conexiones entre los diferentes jugadores financieros. También vimos los pasivos contingentes y la acumulación de pérdidas, ¿no?, que supusieron realmente una amenaza para la solvencia crediticia soberana de algunos de los estados miembros, una serie de eventos únicos en diferentes economías clave de la Unión Europea y finalmente, como resultado de la crisis de la deuda del euro, pues hizo necesario realmente brindar una asistencia financiera a los diferentes países justamente para hacer frente a las obligaciones relacionadas con la deuda soberana. A través de este gráfico lo que les muestro es una evolución de la crisis, vemos realmente sus diferentes fases y realmente acciones que se han tomado un poco en respuesta a sus efectos negativos. En primer lugar, vemos una crisis bancaria donde realmente las acciones o las intervenciones tenían el carácter ad hoc, básicamente a través de unas intervenciones regulatorias, ¿no?, y los diferentes esquemas de garantías, ¿no? Basado esta fase pasamos a una crisis soberana, donde realmente las intervenciones pues toman forma de intervenciones directas públicas. Hablamos de casos de nacionalización de los bancos en algunos de los estados miembros o, por ejemplo, cambios en requerimientos regulatorios, ¿no? En esta época vemos pues que la Reserva Federal, por ejemplo, implementa la expansión cuantitativa. Por otro lado, el Banco Central Europeo ya empieza a aplicar una serie de instrumentos de política monetaria no convencional y también en esta época es cuando realmente se funda el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, ¿no? En última instancia, pues hablamos ya de un camino hacia la recuperación, pues que se caracteriza básicamente por una implementación de unas soluciones sistémicas, unos esquemas de trabajo de carácter supranacional y una intervención pues macroprudencial, ¿no? Y aquí, pues como algunos de ejemplos de las medidas tomadas, podemos nombrar a la unión bancaria, en el contexto fiscal, pues la aplicación del plan Juncker, también pues la implementación de expansión cuantitativa por parte del Banco Central Europeo y, como no, el establecimiento y entrada en vigor del Mecanismo Europeo de Estabilidad, ¿no?, realmente que es el objeto de estudio de esta sesión de hoy. Bueno, también considero que es interesante ver cuál ha sido la visión global de la respuesta, ¿no?, de la Unión Europea a la crisis, ¿no? Con qué mecanismos realmente o qué herramientas, ¿no?, pues tenía a su disposición la Unión Europea para responder de forma inicial a la crisis antes de establecer este nuevo modelo de gobernanza económica europea, ¿no? Por un lado, bueno, hablamos de estabilidad financiera, que esta se implementaba a través del funcionamiento de la Junta Europea de Riesgos Sistémicos y también las autoridades europeas de supervisión. Por otro lado, teníamos a la gobernanza de la eurozona, ¿no?, principalmente basada en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el procedimiento de desequilibrios excesivos y también los marcos fiscales nacionales. También la Estrategia Europa 2020, a través de la cual realmente se marcaban los retos y los objetivos, ¿no?, de la Unión Europea y una serie de reformas estructurales. Aquí recordemos realmente que todos estos retos y objetivos se han recogido en los fondos Next Generation EU, en plan de recuperación para Europa, ¿no? Recordemos que la Unión Europea ha marcado dos grandes ejes de trabajo actualmente, que es la Europa digital y Europa verde, es decir, la transición ecológica, ¿no?, que pretende implementar en su marco. Lo que pasa es que también es verdad que tendremos que ver dónde queda, por ejemplo, la independencia estratégica, pues el tema de energía o de seguridad, ¿no?, también en relación con la guerra en Ucrania, ¿no? Pero bueno, eso ya lo analizaremos en otras sesiones. Y finalmente, bueno, también hay que hablar de la cuarta pata, ¿no?, de esta respuesta de la Unión Europea ante la crisis, que era el apoyo financiero de la crisis, ¿no? Y aquí justamente entra el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo de Estabilidad Financiera como
mecanismos temporales, y el establecimiento del mecanismo europeo de estabilidad como una respuesta permanente, ¿no?, a las posibles crisis por parte de la Unión Europea. Aquí también me gustaría, pues, recordarles una cita de las memorias de uno de los padres de Europa, Jean Monnet, que decía que la Comisión Económica Europea, el Consejo, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia son un modelo prefederal, que no son los órganos de una federación política de Europa que eventualmente surgirá en algún momento, ¿no?, de una acción creativa específica que requiere, pues, una nueva delegación de soberanía. Pues decía Jean Monnet que habrá que volver a las fuentes de poder, primero para completar la Unión Económica, que se ha visto privada de un impulso durante demasiado tiempo, y que luego, para buscar la forma de una unión más completa y profunda, haciendo referencia en realidad a una futura unión política como este fin definitivo, ¿no?, el objetivo final de este proceso de integración. Y pues indicaba que lo que estaba realmente preparando a través de la por entonces Comunidad Europea probablemente no tenía precedentes, ¿no?, claramente, y que esta comunidad misma, pues, se apoyaba en instituciones que necesitaban ser reforzadas. Pero también, pues, indicaba que se debe tener en cuenta que la auténtica autoridad política que algún día se otorgará en las democracias europeas, pues queda realmente todavía por diseñar e implementar, ¿no? Aquí, a través de esta cita, lo que podemos ver que el mismo padre de Europa, uno de ellos, pues decía que en realidad que Europa no se hará de una vez, se hará paso por paso, de forma gradual, realmente, pues estrechando los lazos entre los diferentes Estados miembros, que realmente esta integración económica requiere realmente de ser completada, ¿no? Y también, en definitiva, pues también marca que, pues bueno, pues situaciones de crisis, ¿no?, son las que muchas veces, pues, avanzamos más, ¿no?, donde realmente este proceso de integración logra este impulso necesario, ¿no?, realmente para poder estrechar los lazos, los vínculos, ¿no?, entre los diferentes Estados miembros y pues desarrollar el proyecto, ¿no?, avanzar dentro de lo que es la integración europea. Bueno, ¿qué aprendimos de la anterior crisis? En primer lugar, que las instituciones financieras, pues, tenían que desarrollar la capacidad de reducir el impacto de los eventos sistémicos, que las condiciones financieras debían ser probadas y revisadas de manera continua, no solamente de forma ad hoc o periódica, que era necesario establecer la correlación entre la mitigación de las crisis financieras y las crisis soberanas, ¿no?, lo que hablamos de los contagios realmente de la crisis entre los diferentes estados, la evolución también de la propia crisis, que era necesario abordar el impacto social de la crisis. Recordemos que la respuesta comunitaria en el contexto de la anterior crisis económica, financiera y presupuestaria era la austeridad, ¿no?, es decir, una aplicación de una serie de reformas digamos, a toda costa, ¿no?, sin tener en cuenta realmente su impacto social. Después, que la regulación debía proporcionar un campo de juego sostenible realmente para todos los agentes, que el sistema financiero tenía o debía seguir realmente seguir financiando la economía real, y finalmente que los nuevos desafíos, pues, requerían de una planificación de contingencia de proporciones más altas que en el pasado. Es decir, que al final se carecía, ¿no?, de este modelo de gobernanza económica suficiente como para responder a la gravedad de los efectos negativos de la crisis sobre los diferentes Estados miembros y la Unión Europea en su conjunto, ¿no? Por tanto, bueno, en esta época se implementan los dos mecanismos de intervención. El primero de ellos, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. En segundo lugar, pues el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, que a posteriori, como veremos, han sido sustituidos por el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Pero bueno, hablando del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, hablamos de un organismo, pues, con sede en Luxemburgo, aprobado por los entonces 28 Estados miembros el día 9 de mayo del año 2010, y que realmente entra en funcionamiento el 7 de junio de este mismo año. Conforma realmente un instrumento temporal, bueno, es una sociedad anónima con carácter instrumental y temporal, y a través de la cual lo que se busca es proporcionar una ayuda financiera a los estados de la zona euro
que se hallen en una situación de crisis económica. Aquí, como les pongo, pues el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera recibe realmente o se le asigna la mayor calificación crediticia posible, además de que los propios países miembros garantizan el 120% de su participación en la línea de crédito justo pues para que estos fondos se utilizan para cubrir los montos dispuestos, ¿no? Para los diferentes préstamos, es decir, los rescates que se han proporcionado a través de este fondo a los diferentes estados miembros, ¿no? También recordar aquí que realmente la capacidad máxima de asistencia financiera del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera era de 440.000 millones de euros. Esto realmente se daba a través de la emisión de bonos u otros instrumentos de deuda y a través de su actividad realmente se llegó a facilitar rescates a 3 países, Grecia, Irlanda y Portugal, ¿no? Además que, bueno, a partir del día 30 de junio del año 2013, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera ya no puede participar en nuevos programas. En cualquier caso, hablamos también de un ejemplo de clara coordinación interinstitucional, ¿no? Entre la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y, como no, el Eurogrupo. Lo que respecta al mecanismo europeo de estabilidad financiera, pues hablamos de un mecanismo aprobado el día 19 de mayo del año 2010 que realmente establece un programa de financiación de emergencia no dependiente de los fondos recaudados en los mercados financieros y garantizados por la Comisión Europea a través del presupuesto general de la Unión Europea. Su objetivo realmente consiste en preservar la estabilidad financiera, prestando también la asistencia financiera a los países miembros de la Unión Europea en situación de crisis económica, ¿no? Aquí hay que recordar que el propio mecanismo europeo de estabilidad financiera contaba con una capacidad, ¿no?, de 60.000 millones de euros que, junto con los 440 millones de euros del Fondo de Estabilidad Financiera, pues fueron realmente instrumentos que resultaron insuficientes, ¿no?, a la vista realmente de la virulencia, ¿no?, de la crisis para los países afectados, ¿no? Aquí, pues a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, se facilitaron realmente los rescates tanto de Irlanda como de Portugal, y aquí también tenemos que recordar que esta ayuda, ¿no?, pues estaba, digamos, vinculada a un estricto cumplimiento de una serie de condiciones económicas, ¿no? Realmente el país que, bueno, solicitaba la ayuda, la solicitaba a la Comisión Europea, ¿no? Repasaba por una serie de evaluaciones realmente por parte de la Comisión en colaboración con el Banco Central Europeo. También a posteriori pues presentaba un proyecto de un programa de recuperación económica y financiera a la propia Comisión, y después dentro de la decisión, ¿no?, de conceder una línea de crédito, pues se requería una serie de condiciones, ¿no? Condiciones precisas de la ayuda financiera, condiciones generales de política económica que acompañaban realmente a esta ayuda financiera de la Unión Europea. Por ejemplo, como les pongo aquí, las medidas de consolidación fiscal, justamente para reducir la deuda pública de este país, la aprobación del programa de ajuste preparado por el país receptor, y también hay que recordar que, bueno, que la propia Comisión lo que haría es verificar a intervalos regulares, ¿no?, si realmente esta política económica del país beneficiario se adecuaba, ¿no?, a su programa de ajuste y a las condiciones establecidas por el Consejo, justamente para poder continuar recibiendo la ayuda financiera que, recordemos, se concedía y se liberaba en tramos. Aquí les muestro pues un gráfico a través del cual pueden ver pues los 3 países rescatados, Irlanda, Portugal y Grecia, ¿no?, y realmente de dónde procedía el dinero de sus diferentes rescates, principalmente, pues bueno, como hemos dicho, a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, pero también en algunos casos, pues bueno, a través del Fondo Monetario Internacional, o incluso en el caso de Irlanda, mediante una ayuda bilateral, ¿no? Si hablamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad, realmente hablamos de un mecanismo introducido en marzo del año 2011, pero que realmente no entra en funcionamiento hasta el octubre del año 2012, ¿no? Hablamos de un mecanismo permanente para la gestión de crisis, justamente para salvaguardar
la estabilidad financiera de la zona euro en su conjunto. Este mecanismo sustituye los otros dos, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, es decir, dos mecanismos temporales, ¿no? Que se establecieron anteriormente. El propio MEDE dispone de un presupuesto de alrededor de 700.000 millones de euros, de los cuales 80.000 millones son reembolsados por los Estados miembros a través del sistema de participaciones en el capital del Banco Central Europeo, mientras que el resto del monto pues, conforma un capital exigible, ¿no?, de garantía de los miembros de la eurozona, ¿no? Por tanto, realmente la capacidad de préstamo efectiva del Mecanismo Europeo de Estabilidad es de hasta 500.000 millones de euros. Aquí, bueno, también indicarles que realmente los Estados miembros de la zona euro conforman realmente el Mecanismo Europeo de Estabilidad, son países miembros del propio Mecanismo Europeo de Estabilidad, son 20, inclusive el último Croacia, ¿no?, que ha entrado en la zona euro en enero del año 2023. Bueno, lo que respecta al sustento legal del propio Mecanismo Europeo de Estabilidad, está establecido por el Tratado Intergubernamental, que fue diseñado para ser totalmente compatible con la legislación vigente de la Unión Europea. También en su momento el Tribunal de Justicia de la Unión pues, dictaminó que el derecho de un Estado miembro a concluir y ratificar el Tratado del MEDE no estaba sujeto a la entrada en vigor de la enmienda del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y aquí hay que recordar que esta enmienda del propio tratado entró en vigor el día 1 de mayo del año 2013, una vez República Checa pues, ratificó el acuerdo acorde con sus respectivos requisitos constitucionales, ¿no? En cuanto a la estructura institucional, hay que decir que, bueno, que el mecanismo de estabilidad pues, cuenta con un Consejo de Gobernadores, que, bueno, allí están representados los países miembros mediante sus ministros de Economía y Finanzas. Es el órgano principal encargado realmente de adoptar las decisiones de mayor trascendencia, ¿no?, respecto a la actividad del propio Mecanismo Europeo de Estabilidad, que toma las decisiones por unanimidad y está presidido por el presidente del Eurogrupo, mientras que realmente los representantes de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo pueden participar en sus reuniones como observadores, es decir, con voz pero sin voto, ¿no? El propio MEDE cuenta también con el Consejo de Administración, que es nombrado por los países de la zona euro, que desempeña una serie de cometidos específicos que son delegados por el Consejo de Gobernadores. Este está formado por altos funcionarios de los países miembros de la zona euro, ¿no?, los que participan en el Mecanismo Europeo de Estabilidad, y que además tienen que ser altamente competentes en asuntos económicos y financieros, ¿no? A través del Consejo de Administración se garantiza que el MEDE sea gestionado de conformidad con su propio tratado de establecimiento y sus estatutos, y en cuanto a la toma de decisiones, pues estas se dan según lo dispuesto en el propio tratado o según lo que delegue el propio Consejo de Gobernadores. Igualmente que en el Consejo de Gobernadores, el Consejo de Administración, pues los representantes de la Comisión y el Banco Central Europeo de nuevo pueden participar en sus reuniones en condición de observadores, como les he dicho, con voz pero sin voto. Bueno, el propio MEDE cuenta también con el director gerente, es decir, la cara visible del propio mecanismo, ¿no?, que es nombrado por la Junta de Gobernadores por un periodo de 5 años, que dirige al personal del Mecanismo Europeo de Estabilidad y los diferentes trabajos corrientes bajo la dirección del Consejo de Administración, preside las reuniones de la Junta Directiva y participa en las reuniones de la Junta de Gobierno, y, como hemos dicho, pues es el jefe de gabinete y representante legal del Mecanismo Europeo de Estabilidad, ¿no? También el MEDE cuenta con un Consejo de Auditores, que es un órgano de supervisión independiente compuesto por 5 miembros, nombrados por el Consejo de Gobernadores a propuesta del Consejo de Gobernadores, de las entidades fiscalizadoras superiores, ¿no?, de los miembros del MEDE de forma rotatoria, y también a propuesta del Tribunal de Cuentas Europeo, ¿no? Este Consejo lo que hace es inspeccionar claramente las cuentas del Mecanismo Europeo de Estabilidad, verificando que estas sean operativas y que realmente el balance que presente el propio mecanismo pues esté en orden, ¿no? A raíz de todo este trabajo, pues también prepara una serie de informes anuales con respecto a los estados financieros
del Mecanismo Europeo de Estabilidad, ¿no? Aquí también les muestro el gráfico donde realmente pueden ver estas relaciones, ¿no?, entre diferentes órganos del propio mecanismo. Ven también que hay una serie de órganos o de unidades secundarias, pero bueno, lo importante realmente es que se queden con pues las características principales de estos 4 órganos, ¿no?, rectores del propio mecanismo, ¿no?, los 4 órganos cruciales, ¿no?, para su funcionamiento. Bueno, si realmente comparamos las características del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, que sustituye este segundo al primero, realmente su sucesor, digamos, de pleno derecho, ¿no?, vemos que si hablamos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera hablamos de una sociedad anónima, donde participan realmente los diferentes Estados miembros de la zona euro, que proporciona o está basado realmente en unas garantías y sobregarantías de los Estados miembros, cuya capacidad crediticia era de 440.000 millones de euros, que proporciona una serie de instrumentos como los préstamos, adquisiciones de deuda en el mercado primario, entre otros, ¿no?, cuyos órganos rectores realmente era el Consejo de Administración del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, el Eurogrupo, y donde realmente las decisiones se tomaban de forma intergubernamental. Por tanto, bueno, estas eran características que, bueno, en algunos puntos distan claramente del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que es un avance, ¿no?, institucional dentro de la Unión, ¿no? Aquí en este caso hablamos del organismo intergubernamental con un capital desembolsado y un capital exigible, cuya capacidad crediticia es de hasta 500.000 millones de euros, cuyos instrumentos es verdad que son ampliados, es decir, el MEDE cuenta con un abanico de instrumentos más amplio que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, realmente que cuenta con los órganos propios, ¿no? Es decir, que presenta un claro avance en lo que es la, digamos, organización, ¿no?, y pues, del propio organismo, que vuelvo a decir, hablamos de una institución permanente, digamos, puesta a funcionamiento, ¿no?, para realmente servir a los Estados miembros de la zona euro. Bueno, lo que respecta a la financiación del MEDE, aquí hay que recordar que este recauda dinero mediante la emisión de bonos, es decir, una serie de instrumentos de deuda con vencimientos de hasta 30 años y letras, que son también otros instrumentos de deuda, pero que, bueno, su caducidad es de hasta un año. Las emisiones del MEDE, como hemos dicho, son respaldadas por los 80.000 millones de euros de capital desembolsado por los Estados del mecanismo y después por los 620.000 millones de euros de capital exigible, ¿no? Todos los bonos y las letras emitidas, sea por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o el MEDE, pues eran o son comprados por inversores institucionales como bancos comerciales, bancos centrales o fondos de inversión. Por tanto, el Mecanismo Europeo de Estabilidad no presta dinero de los contribuyentes de los países beneficiarios, solamente realmente fondos recaudados mediante la venta de bonos y de letras, ¿no? Este capital pagado, ¿no?, aportado por los diferentes Estados miembros, los 880.000 millones de euros, pues hablamos de un capital no disponible para préstamos, que realmente sirve para proteger a los tenedores de bonos y además es un reflejo claro de una política de inversión prudente y conservadora del propio mecanismo de estabilidad. Por otro lado, como hemos dicho, tenemos el capital exigible comprometido, es decir, unos 625.000 millones de euros, que realmente el propio MEDE puede, digamos, recolectar de diferentes formas, ¿no? La primera de ellas es la llamada de emergencia de capital, donde realmente se realizan una serie de llamadas de capital de emergencia para evitar el incumplimiento de cualquier obligación de pago del MEDE. Por otro lado, tenemos la llamada de capital para restaurar el nivel de capital pagado, es decir, la junta directiva del propio mecanismo pues hace una llamada de capital a restaurar el nivel de capital desembolsado si este se reduce, ¿no?, debido a una absorción de pérdidas. Y finalmente también tenemos una convocatoria de capital general, donde realmente la misma junta del mecanismo pues puede solicitar el capital en cualquier momento a los Estados miembros del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Aquí también les muestro pues, un gráfico a través del cual pueden ver realmente la escala de aportación, ¿no?, de los diferentes países miembros del MEDE
al propio mecanismo, ¿no? Aquí realmente lo que interesa es que vean pues, cuáles son los países que más aportan, ¿no? Normalmente, pues, bueno, como es natural, pues es que encontramos allí pues, las principales economías de la Unión Europea, es decir, Alemania, Francia, Italia y España, pero también lo curioso a Países Bajos. Recordemos que pese a que sea un país pequeño, realmente hablamos de un país del norte claramente, realmente un país que aporta grandes sumas no solamente al mecanismo europeo de estabilidad, pero también, por ejemplo, al presupuesto general de la Unión Europea. Bueno, aquí pueden ver realmente las alocaciones, ¿no? de la capacidad prestatoria del mecanismo europeo de estabilidad en su momento. Vemos realmente que a través de este mecanismo se proporcionaron los rescates tanto a Chipre como a España. Recordar que realmente todo lo que tenga que ver con la digamos, devolución de estos fondos por parte de estos dos países ya se ha realizado, es decir, que la capacidad actual de préstamo del propio mecanismo europeo de estabilidad de nuevo es de unos 500.000 millones de euros, pero bueno, mediante este gráfico realmente pueden ver un poco la escala también de estos rescates que se han proporcionado en su momento a estos dos países del sur de Europa, ¿no? Lo que respecta a la actuación del MEDE, pues bueno, esta puede tomar cuatro formas. Por un lado, los préstamos a los estados, básicamente. Después también tenemos la compra de bonos de un país miembro de la eurozona, no los mercados primarios o secundarios de deuda. El MEDE también puede prestar ayuda financiera de carácter preventivo, ¿no? En forma de línea de crédito, y finalmente también puede recapitalizar de forma financiera, ¿no? Las instituciones financieras a base de diferentes préstamos concedidos a los gobiernos de sus países miembros, ¿no? Y respecto a este último instrumento, pues aquí hay que decir que el día 8 de diciembre del año 2014 el Consejo de Gobernadores del MEDE pues, adoptó un instrumento de recapitalización directa, ¿no? Del mecanismo para las instituciones financieras de la zona euro, y aquí pues hay una serie se establece una serie de requisitos de elegibilidad, ¿no? Tanto para el Estado miembro como el banco afectado. En primer lugar, para el país miembro, pues este tiene que ser incapaz de rescatar sin efectos adversos, ¿no? Sobre la sostenibilidad fiscal y acceso a los mercados a esta entidad. También la ayuda debe ser indispensable realmente para proteger la estabilidad financiera de la zona euro o sus Estados miembros. En cuanto al banco, pues tiene que ser improbable, ¿no? De que se cumplan los requisitos de capital de este banco. La viabilidad depende, o viabilidad de esta entidad depende de la inyección de capital y la reestructuración, que el banco tiene que no ser capaz de atraer el capital suficiente de fuentes privadas, y que realmente tiene que existir esta amenaza sistémica o selectiva a la estabilidad financiera, ¿no? Aquí realmente también hay que decir que el límite realmente destinado para este tipo de acción del MEDE pues es de 60.000 millones de euros. Hablamos de un importe para recapitalización directa, ¿no? Por parte del MEDE, que pues cuenta con una condicionalidad, es decir, aquí hablamos de reglas específicas del banco y las condiciones de la política, ¿no? Para el Estado miembro solicitante, y también pues que se decide como, caso por caso, y además según la regla de unanimidad dentro del propio mecanismo europeo de estabilidad, ¿no? Si hablamos de las condiciones de la asistencia financiera del MEDE, pues hay que decir que todas las formas de ayuda financiera de este mecanismo pues están vinculadas a la condicionalidad adecuada, ¿no? Es decir, para recibir la ayuda, los países beneficiarios lo que tienen que hacer es implementar una serie de reformas, ¿no? Realmente los países beneficiarios reciben los préstamos del MEDE a cambio de implementar un programa de ajuste macroeconómico que generalmente cubre una de estas diferentes áreas, ¿no? Que pueden ser la consolidación fiscal, implementación de una serie de reformas estructurales o reformas del sector financiero, ¿no? Para otros instrumentos de ayuda financiera, los países beneficiarios también han de cumplir una serie de criterios específicos de cada tipo de instrumento, ¿no? En cualquier caso, realmente para poder recibir los fondos es necesaria una evaluación positiva para que realmente el MEDE apruebe y desembolse los diferentes tramos sucesivos de asistencia financiera que se proporciona a un país dado, ¿no? Lo que respecta a la gestión de riesgos dentro del mecanismo europeo de estabilidad, teniendo en cuenta su misión institucional,
pues la gestión de riesgos del MEDE pues, se enfoca en primer lugar en el seguimiento de las actividades crediticias, en gestionar la cartera de inversiones para garantizar que se mantenga la calidad crediticia y las liquidez requeridas, seguir monitoreando las tendencias de riesgo del mercado justamente para proporcionar la información adecuada a los tomadores de decisiones, apoyar la preservación del capital y, en definitiva, reducir los riesgos potenciales de las operaciones y el cumplimiento, ¿no? También hay que recordar que realmente tanto en el caso del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera como en el caso del Mecanismo Europeo de Estabilidad hablamos de organizaciones primeras en su tipo, por tanto realmente la función de riesgo tuvo que construirse siguiendo las mejores prácticas de gobernanza, ¿no? Desde el inicio. Por tanto, bueno, otro apunte importante, que ninguno de estos dos organismos regula, sino realmente los dos pues, están abiertos al mercado y son altamente monitoreadores, ¿no? Bueno, aquí también hay que decir que según el Tratado de MEDE, su artículo 13, el Mecanismo Europeo de Estabilidad establece un sistema de alerta apropiado para garantizar que recibe los reembolsos adecuados por el miembro del MEDE en virtud del apoyo a la estabilidad y de manera oportuna, ¿no? Además, los términos y condiciones del MEDE sobre las solicitudes de capital en virtud de los artículos 9.2 y 9.3 del Tratado del MEDE pues requieren que el Comité Interno de Riesgos forme una opinión sobre la situación financiera de un prestatario y realmente evalúe el calendario, además de reembolso planificado frente a los posibles escenarios, ¿no? Y todo eso con el fin de abordar este requisito, ¿no? Para que el MEDE, pues bueno, para abordar este requisito, perdón, pues el MEDE lo que ha hecho es desarrollar un sistema de alerta temprana, ¿no? Con diferentes informes ad hoc y que además toma decisiones y de procesos de escalamiento, ¿no? Bueno, en todo eso también habría que preguntarse cómo realmente el Mecanismo Europeo de Estabilidad encaja en esta respuesta global de la zona euro, ¿no? Aquí hay que recordar que, bueno, hablamos de ciertas medidas que se han aplicado en el contexto de la Unión Europea para reforzar la consolidación fiscal significativa y se establece una serie de reformas estructurales a nivel nacional en respuesta a los efectos negativos de la crisis. También se mejora la coordinación de las políticas económicas en la zona euro, en la zona, bueno, en el contexto comunitario, sobre todo a través de la implantación y el funcionamiento del semestre europeo. Hablamos de una serie de medidas expansivas en el contexto de la anterior crisis económica, financiera y presupuestaria y en respuesta a la actual crisis causada, ¿no? por la pandemia del COVID del Banco Central Europeo, ¿no? Una serie de instrumentos de política no convencional, política monetaria no convencional. También hablamos de un fortalecimiento del sistema bancario a través de la implantación de la unión bancaria. En definitiva, también allí entra, pues bueno, el establecimiento de entrada en vigor de este mecanismo europeo de estabilidad, ¿no? A través del cual realmente se proporciona o se pone a disposición la asistencia a los países miembros. Lo que respecta a la reforma del MEDE, pues hay que decir que las propuestas de la Comisión Europea para crear un Fondo Monetario Europeo en sustitución del propio Mecanismo Europeo de Estabilidad ya se publicaron en diciembre del año 2017. A finales del año 2020, los propios ministros de finanzas del Eurogrupo lo que hicieron es acordar modificar los tratados que establecen el formato del MEDE y el Fondo Único de Resolución y que estas modificaciones fueron ratificadas en el año 2021 por todos los Estados miembros de la eurozona y que estas enmiendas lo que incluían era el establecimiento del MEDE como un respaldo del Fondo Único de Resolución, también se reformaba la gobernanza del propio mecanismo, se establecían los instrumentos de asistencia financiera precautoria y también se incluían las aclaraciones y las ampliaciones del mandato del MEDE sobre la gobernanza económica, ¿no? A través de todo esto se buscaba realmente aumentar la eficacia y la flexibilidad del propio mecanismo europeo de estabilidad, ampliando realmente su mandato mediante pues, las nuevas funciones y responsabilidades, ¿no? Y aquí hablamos de una línea de crédito precautoria más accesible, hablamos de un mecanismo que actúa como un respaldo común realmente al Fondo Único de Resolución mediante una línea de crédito, es decir, apoya, ¿no? y respalda
la unión bancaria. Además, desempeña un papel más importante en los programas de asistencia financiera y prevención de crisis, ¿no? Aquí, en colaboración con la Comisión Europea, el MEDE lo que hace es diseñar, negociar y supervisar los programas de asistencia. Y todo esto, pues, junto con la introducción anticipada del mecanismo común de protección presupuestaria, pues ayuda a garantizar que la zona euro pues, sea capaz de hacer frente a los retos realmente que surjan, ¿no? En el camino de su desarrollo, ¿no? Aquí, bueno, un gráfico realmente en el que, a través del cual pues, recogemos, ¿no? Todas estas propuestas, bueno, de reforma ya incluidas, ¿no? Este nuevo mandato, instrumentos reforzados del propio mecanismo de estabilidad, ¿no? Bueno, también hay que ver un poco cuál ha sido la respuesta de la Unión Europea a través del mecanismo europeo en relación con la pandemia por el COVID-19. ¿No? Lo que se ha hecho a través del MED es ofrecer los diferentes planes de choque fiscal a la crisis del coronavirus, ¿no? Y se acordaba pues, reactivar el mecanismo de los rescates, ¿no? Con una capacidad inmediata por un valor de 240.000 millones de euros, ¿no? Y, bueno, es decir, poner encima de la mesa una serie de préstamos equivalentes al 2% de su Producto Interior bruto, ¿no? La puesta en marcha, pues a través de esta línea de crédito preventiva, pues ha hecho, pues bueno, ha hecho posible ofrecer realmente o disponible para todos los Estados miembros del euro, pues este muro de protección, ¿no? Frente a realmente los efectos negativos de la recesión económica causada por la pandemia del COVID, ¿no? Aquí realmente la única condicionalidad asociada a esta línea era que los Estados miembros tenían que destinar estos fondos a cubrir el gasto elegible, ¿no? Y después pues, se proporcionaba también una supervisión reforzada de la Comisión centrada en el destino realmente de los fondos. Hay que recordar que este muro de protección realmente estaba disponible para los Estados miembros hasta finales del año 2022, no obstante ningún realmente de los países aceptó el préstamo y eso también tiene que ver con la, en paralelo, implementación de los fondos Next Generation EU, ¿no? La facilidad realmente de su acceso y su condicionalidad, ¿no? Por tanto, en el caso del MEDE hablamos de una capacidad de préstamo no utilizada de unos 410.000 millones de euros, que en definitiva en su globalidad pues representó alrededor del 3,4% del PIB de la zona euro, ¿no? En definitiva, el uso del MEDE como la primera línea de defensa fiscal pues será una opción preferida también, hay que decirlo, por los países ricos, los países del norte, es decir, principalmente los Países Bajos o Alemania, mientras que realmente los socios del sur, como puede ser España e Italia, pues promovían realmente esta vía de los eurobonos, al final que se vio reflejada en este nuevo plan de recuperación para Europa, ¿no? Con los fondos Next Generation EU, aunque también esta línea es verdad que la promovía el propio Banco Central Europeo. Por tanto, concluyendo, hay que decir que la estabilidad financiera en Europa de lo que requiere realmente es de unas instituciones multicapa, que la capacidad adicional deberá marcarse a través de la regulación y un crecimiento crediticio prudente, que los diferentes mecanismos de resolución pues tienen que ofrecer una herramienta flexible, ¿no? Realmente que pueda ajustarse a propósitos específicos o expandirse según realmente los requisitos, que el impacto político y social de la crisis pues, requiere de una gobernanza sólida claramente y con controles y sus contrapesos, que la gestión de riesgos de un mecanismo de resolución también implica una nueva combinación de tareas y roles, ¿no? Entre diferentes actores, y finalmente que los canales de comunicación entre diferentes instituciones en Europa resultan fundamentales para para el seguimiento y para la acción, ¿no? Bueno, con esto ya damos por terminada la parte teórica de esta sesión de hoy. Como siempre, pues indicarles que quedo a su total disposición para aclarar cualquier duda o pregunta que puedan tener al respecto y agradecerles de nuevo su atención. Muchas gracias.